Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Padre, por su tiempo y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo por aquí para comentar alguna cosita con las personas que desean, pues, un poquito de reflexión, ¿verdad? Y con mucho gusto. Bueno, el día de hoy, el tema que quisiera subrayar y que de alguna manera quienes han podido ver el anuncio, vamos a decir, sí, le hemos titulado ¿Cuáles son los retos y la misión de los discípulos de Jesús en el mundo de hoy? Puede ser que sea un título conocido, no sé, pero aquí la intención es poner atención al momento presente y qué es lo que hace o cuáles son los retos que la iglesia se pone. ¿M? Para ello, aunque ya de alguna manera anteriormente quizá se ha tocado este tema, ¿no? Pero quisiera recordar que la iglesia ha pasado, la iglesia católica, durante los 21 siglos que tiene de existencia, ha pasado por etapas muy diferentes y las etapas han modificado la vida de la iglesia, o si se quiere al revés, o sea, la iglesia ha respondido a las diferentes etapas y retos de la existencia. Si quisiera resumirlos así de una manera sumamente esquemática, ¿no? Entonces, les recuerdo algunas cositas. Primero, la iglesia nació con un grupito de seguidores de Jesús, de apóstoles, que al principio seguían la costumbre judía, iban al templo. Si ustedes recuerdan Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como los discípulos después de la resurrección iban al templo y ahí curaron a algunos. Y después, poco a poco, esa comunidad se fue saliendo del templo judío, del templo de Jerusalén, y empezó a hacer su propio culto, ¿verdad? Porque, bueno, las circunstancias lo iban llevando. Las persecuciones de los primeros siglos y los primeros mártires también hicieron que los papas, ¿verdad?, de los primeros siglos escribieran cartas. Eso influía en el culto, ¿verdad? Tenía que estar escondidos. Claro que la misa no es como la de ahora, ¿verdad? Tampoco se celebraba en latín en absoluto. Jesús nunca habló latín, ¿verdad? Posiblemente tampoco griego. Por lo tanto, la primera misa, la última cena, habría sido en hebreo o en arameo, seguramente, ¿verdad? El latín llegó bastante después y vamos a recordarlo en un momentito más. Entonces, tenemos una primera etapa en la que la iglesia prácticamente es perseguida por el poder temporal, sí, el tiempo de los primeros 2 siglos, ¿verdad? Allá por el año 313, o sea, bueno, 3 siglos, pues porque el año 313, que es el inicio del siglo cuarto, cambia completamente. La iglesia ya es reconocida como iglesia oficial y ya hay bautismos, ¿verdad?, en masa, vamos a decir así. La manera como aparece la vida religiosa nos va diciendo también cuáles son los retos que la iglesia va teniendo. Entonces, hay bautismos de multitudes, ¿verdad? Porque se convierte la religión cristiana en la religión del imperio, pero entonces también la vida cristiana se degrada enormemente. Pensemos, los primeros cristianos deberían ser de veras convencidos como para dar la vida por Jesús. Después no, después se convierte como en un privilegio y por eso es que algunos creyentes convencidos se dan cuenta de esto y se van al desierto, ¿no? Los famosos padres del desierto y las madres del desierto. ¿Sí? Cambia ahí. Entonces ahí el grande reto es la mundanización, ¿sí? Y aparece entonces los padres del desierto y los primeros monasterios, o sea, como salirse de esa situación para, pues, vivir plenamente la vida cristiana, ¿verdad? Pero luego también los monasterios se van un poquito haciendo como pequeños reinos feudales. Pero bueno, eso, la vida religiosa. La iglesia entonces es reconocida oficialmente y empieza a tener poder temporal, ¿sí? Es decir, el Papa es ya casi como un rey, es un príncipe de alguna manera,
a un cierto punto tiene incluso territorio propio, los llamados estados pontificios, y empieza, digamos, también una cierta degradación de la jerarquía, no de la iglesia, porque no olvidemos que la iglesia no se reduce a la jerarquía eclesiástica, la iglesia la formamos todos, ¿no? Y por eso es que cuando, pues por este poder, digamos, político y poder económico, pues la iglesia en su cúpula, digamos, se pervierte, ¿no? Tenemos ahí los siglos llamados oscuros, ¿no? En la Edad Media, pero en la Edad Media también aparecen grandísimos santos, San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, etcétera, Santo Tomás de Aquino en el ámbito intelectual, que también son iglesia. Ahí entonces esos frailes, vamos a decir así, y sus grandísimos fundadores muestran su, vamos a decir así, su desacuerdo tanto con el poder económico y político de la jerarquía, como también un poquito la degradación de los monasterios, ¿eh? Y entonces aparecen como órdenes mendicantes llamadas, o sea, la pobreza en medio de la gente, predicando, ¿verdad? Y va avanzando el tiempo, ¿eh? La iglesia entonces, como decía, oficial tiene ese problema, empieza la decadencia, porque también en el ámbito laical se empiezan a desarrollar otras cosas que van a hacer que la iglesia se vaya como también derrumbando, bueno, no la iglesia, perdón, la jerarquía eclesiástica vaya perdiendo poder, ¿verdad? Van creciendo, van apareciendo grandes emperadores muy poderosos, lo van desplazando, ¿no? Y esta, vamos a llamarle así, degradación de la jerarquía genera un problema enorme, ¿verdad? Allá por el siglo XVI con Lutero, Calvino, ¿no? La iglesia se divide, ¿no? Naciones enteras católicas dejan de ser católicas, ¿no? Y entonces crean su propio culto, lo que llamamos hermanos separados o protestantes, diferentes confesiones. Y ahí se presenta algo que antes nunca se había presentado, un grandísimo reto de reforma de la iglesia, ¿sí? Y es ahí donde aparece o se realiza el Concilio de Trento, un grande concilio que tiene un problema enorme, ¿no? Que es precisamente la división de la iglesia. No olvidemos que el Concilio de Trento se da entre los años 1545, inicia en ese año y termina en 1563. 18 años duró ese concilio, ¿verdad? Tuvo 25 sesiones, ¿verdad? Y con interrupciones y toda esa cuestión, porque el tiempo estaba sumamente convulsionado, pero la iglesia necesitaba poner reglas bien precisas. Es ahí donde se establecen ciertas normas que respondían al tiempo, ¿no? Subrayo esto porque el tiempo presente, siglo XXI, y también vamos a involucrar siglo XX, presenta retos diferentes a los que tuvo que enfrentar el Concilio de Trento. Sigue siendo válido, pero también enmarcado, ¿sí? O entendido en su contexto histórico. Pasan pues varios siglos, ¿verdad? En el siglo XIX se intenta otra reforma con el Concilio Vaticano I, pero el Concilio Vaticano I se queda interrumpido, vamos a decir ahí, ¿sí? Porque precisamente la Iglesia ya se encuentra en los últimos años de poder político y económico, ¿no? Pierde los estados pontificios, el Papa Pío IX es recluido en el Vaticano, ese pequeño terreno, ¿verdad? Que ahora, bueno, es reconocido como un estado, pero es un terreno muy pequeño, y queda recluido ahí, ¿verdad? Vamos a decir así, derrotado, habiendo perdido los privilegios de tipo político y de tipo económico. Y eso plantea una nueva situación para la Iglesia, ¿verdad? Un nuevo reto, ¿no? Entre que termina el Concilio Vaticano I, ¿m? Y el Concilio Vaticano II, ahí hay un periodo en el que la Iglesia va madurando
algunas cositas, no solamente la pérdida del poder político y económico, sino también otra cosa muy importante que va presentando nuevos retos a la sociedad, y es la aparición de las ciencias, ¿no? Las ciencias no aparecen en el siglo XIX ni en el siglo XX. Las ciencias, como las entendemos ahora, van apareciendo por ahí en el siglo XVI, ¿no? Se considera que el que inicia este periodo científico, claro que antes hay cosas, pero bueno, sería Galileo Galilei. ¿Y en qué consiste la ciencia? Sobre todo consiste en la forma en la que obtiene el conocimiento, ¿no? La ciencia tiene como meta darnos conocimientos fundamentados, ¿no? Pero la ciencia real no nos dice esto está demostrado y así es para siempre, ¿no? Eso ya no es ciencia, eso ya es dogma. La ciencia nos da conocimientos fundamentados, siempre abierta a la verificación y a la corrección, ¿no? Por eso es que en este ámbito se habla de espíritu científico, es decir, una actitud interna en la cual quien se ocupa de la ciencia, los científicos, los experimentadores, están siempre abiertos a corregir aquello que hasta ese momento se ha mostrado, ¿sí? O demostrar. Entonces, esta forma de conocimiento que nosotros llamamos ciencia aparece en el siglo XVI aproximadamente, y una de las ciencias, vamos a decir así, o la ciencia que iniciaría esto sería la astronomía, ¿sí? La observación de los astros ya con medios de observación, telescopios concretamente, ¿verdad? Pero sabemos que la física, por ejemplo, la química, bueno, también va a empezar a tener este método, pero no inicia ahí, ¿no? La biología, por ejemplo, sí, la fisiología, tiene antecedentes, pero vamos a decir así que a partir del siglo XVI ya se institucionaliza lo que se conoce como método científico. O sea que la persona que quiere obtener un conocimiento se pone el problema, busca los medios, hace experimentos, y aquellos experimentos que funcionan, entonces los publica, ¿no? Dice, esto es así, así, así. Y claro que entonces el conocimiento científico va interviniendo en diferentes áreas, ¿no? Posiblemente por la física, la química, la astronomía, pero luego también este método científico va entrando en las ciencias humanas, sociología, por ejemplo, economía, por ejemplo, medicina, fisiología y psicología. O sea, el intento por conocer al ser humano, algo que anteriormente pertenecía a la filosofía y a la teología. Y cuando en psicología se empiezan a hacer laboratorios, experimentos verificables, usando tecnología, entonces aparece la ciencia que es psicología. Por ahorita, en este momento, no quiero detenerme en lo que es la aparición del conocimiento científico, sino que cuando en el siglo XIX la jerarquía eclesiástica pierde los estados que tenía, ¿sí? Llamados estados pontificios, los toma el gobierno italiano, ¿verdad? Para la formación de Italia como país, el Papa queda recluido y entonces pierde poder político, pierde poder económico, que ahora lo consideramos una bendición, porque la iglesia no es para eso, ¿verdad? Pero además había otras cosas que a la iglesia la habían tomado un poco, a la iglesia oficial, un poquito así como desprevenida, y es precisamente el conocimiento científico, ¿no? Entonces muere el Papa Pío IX, que es el que tuvo que afrontar todo esto. Es elegido el Papa León XIII, y el Papa León XIII ya empieza a abrirse un poco a la situación, es decir, ok, esta es la situación, la Iglesia ya no tiene poder político, ya no tiene poder económico, debemos ver qué nos quiere decir esto Dios, nuestro Señor,
Y bueno, se va madurando que en efecto la iglesia no es para eso, ni le interesa actualmente o no le debe interesar, sino que su misión es otra, pero luego además se encuentra con este nuevo conocimiento que va cambiando el mundo. Como lo vamos a mencionar un momentito más, la iglesia misma lo reconoce, ¿sí? Es el conocimiento científico nos cambia la manera de pensar y la manera de vivir, ¿no? Pensemos ahora toda la tecnología que hay. Claro que la ciencia no equivale a tecnología, pero la tecnología es efecto de la ciencia y cómo las nuevas tecnologías nos van cambiando la existencia. A veces no nos damos cuenta cómo lo hace. En algunos casos es evidentísimo cómo lo hace. Por ejemplo, vamos a suponer los celulares, ¿no? Y todo lo que contienen, más que un teléfono, cámara fotográfica, internet, comunicación con otros, películas, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo ha modificado la comunicación interpersonal. ¿Mm? Por ejemplo, cuando no había los celulares, pues si una familia iba al restaurante, pues al menos tenía que hablar. Ahora no, ahora están en la mesa del restaurante ahí el domingo, cada quien con su celular, ¿verdad? Es decir, la tecnología les modificó incluso la comunicación familiar, las comunicaciones más hondas y profundas. Bueno, pero aquí entonces lo que interesa, o lo que quisiera subrayar, es que a la iglesia la pesca un poquito desprevenida este conocimiento científico, aunque hay eclesiásticos, digamos, involucrados responsablemente en la ciencia, pero como iglesia oficial no. Y entonces va avanzando el tiempo y después las cosas se van complicando a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que allá por el 1870 la iglesia pierde los estados pontificios, el papa tiene que estar ahí, bueno, 1880, 1890, y a principios del siglo XX tenemos una tremenda guerra, la Primera Guerra Mundial. No pasa mucho tiempo y tenemos una Segunda Guerra peor, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, en el que la iglesia tuvo que actuar de una manera muy diferente a como lo hacía antes, ¿no? Es muy difícil evaluar la conducta de la iglesia en la Segunda Guerra Mundial, pero recordemos el Papa Pío XII que ordena que todos los templos se abran a los judíos. ¿Para qué? Para que sean protegidos de los nazis, ¿no? Entonces, cristianos y judíos, ¿no? Están juntos ahí. O, por ejemplo, en el campo de concentración también, ¿verdad? Hay compartir la fe, rezar juntos los que eran de diferentes religiones y muchísimas experiencias que todavía conviene recuperar. Termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, y todo esto se sigue madurando, ¿verdad? Hay algunos grandes teólogos que ven la necesidad de una renovación y bueno, al principio son vistos como con sospecha, ¿verdad? Entonces, con Galchenyuk, Ranner, etcétera. Pero bueno, se va viendo que es necesaria una renovación, ¿no? Y entonces aparece por allá el grande Papa Juan XXIII, ¿no? Que dice aquí, se necesita un concilio ecuménico mundial, ¿sí? De toda la iglesia que tiene que entender el mundo presente, ¿sí? Porque la iglesia está para el mundo, ¿sí? Para servir al mundo, ¿sí? Y entonces tenemos allá en 1962, inicia el Grande Concilio Vaticano II, que termina en 1965. Son 3 años. Hay diferentes tipos de intervenciones de la iglesia, ¿verdad? Que están escritos. Nosotros podemos ir a consultar todos los documentos del Concilio Vaticano II. Y el día de hoy quisiera referirme a uno de estos documentos que posiblemente es el más largo de todos, ¿sí? Y que se ocupa precisamente de lo que hoy queremos comentar. ¿Cuál es el lugar de la iglesia, de los cristianos, de los católicos en el mundo actual? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud?
cuál es el aporte que como discípulos de Jesús estamos llamados a dar al mundo actual. Pero no solamente el aporte, también los retos. El mundo de hoy nos presenta retos fuertes, ¿no? Y, y ya desde los años 60, ¿no? O sea, en el próximo año, 2025, nosotros vamos a celebrar 60 años de la conclusión del Concilio Vaticano II. O sea, ya hace 60 años se veían problemáticas que el día de hoy se han hecho mucho más agudas, ¿verdad? Y por eso es por lo que creo que es muy útil que nosotros como creyentes y los no creyentes también, ¿verdad? Si es que alguno creyente de estas reflexiones, ¿qué es la Iglesia Católica, verdad? ¿Cómo está integrada en el mundo? ¿Para qué existe? Y cosas por el estilo. Y bueno, para ello, y en esta plática lo inicio, yo no sé si después habrá una segunda, tercera parte, puesto que el tema es muy amplio. Inicio recordando cómo empieza este documento que se llama Gaudium et Spes, ¿sí? Alegría y esperanza, o alegrías y esperanzas. Es latín, Gaudium, alegría, ¿no? Spes, esperanza. Et es y. Entonces, alegría y esperanza, o alegrías y esperanzas, o las alegrías y las esperanzas. ¿Por qué se llama así este documento? Porque, bueno, el original está en latín y estas son las dos palabras con las que inicia el documento, ¿no? Y le llamamos así. Y entonces les voy a recordar cómo inicia este documento. En el número 1, ¿sí? Dice, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Voy a después a continuar con lo que sigue de este primer número o de esta introducción. Pero aquí lo importante, dice los gozos, las esperanzas, las tristezas, sobre todo de los que sufren, ¿verdad? De los más pobres, son de los discípulos de Cristo. Aquí lo podemos entender de dos formas, que nosotros también tenemos eso. Es decir, que los creyentes somos humanos, somos humanidad. Cuando hablamos de la iglesia, o somos parte del mundo actual también, ¿no? La iglesia y el mundo actual no quiere decir que los que nos llamamos católicos estamos fuera del mundo, no en absoluto, ni tampoco que somos ajenos o que no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos a esta humanidad que tiene gozos y alegrías, pero que también tiene tristezas, ¿sí? Y sufrimientos, ¿no? Entonces, sabernos parte de ello. Y también se puede entender y se entiende de otro modo, que los gozos y las alegrías de los humanos, aunque no seamos nosotros, sus tristezas y sus sufrimientos son también nuestros, o los consideramos como nuestros, ¿sí? Y continúo. Dice, nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. En ese sentido, si yo me llamo cristiano, si yo me llamo católico, y todas esas cosas de la humanidad no encuentran eco en mi corazón, es decir, no me importan, entonces yo estoy traicionando, vamos a decir así, mi condición cristiana, ¿verdad? Mi condición católica, ¿sí? Entonces, queda muy claro, ¿no? Lo que sufre la humanidad, para nosotros lo tenemos muy a pecho. Y continúa este número 1. La comunidad cristiana está integrada por hombres. Se entiende hombres y mujeres. El lenguaje hoy ha cambiado. Hace 60 años no. Al decir hombre se entiende humano. Bueno, por eso es que se escribe así. Bueno, dice, la comunidad cristiana está integrada por seres humanos que reunidos en Cristo son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos, ¿verdad? Y este número 1, ¿verdad? Sigue la iglesia. Por ello, se siente íntima y realmente solidaria con el género humano. ¿Sí?
o solidaria del género humano y de su historia. Bueno, la primera partecita de esta plática he recordado un poquito la historia humana, que ha sido una historia difícil. Ha habido, de veras, momentos terribles, ¿sí? Si no conocemos la historia, entonces es muy difícil que conozcamos al ser humano de hoy. Somos fruto de esta historia. Además de aquel dicho, ¿no? Que es muy cierto. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, aparte de esto, también desde otro punto de vista, ¿sí? Para conocer a una persona es muy importante conocer su historia. Si yo veo a una persona por primera vez, la conozco, pues la veo, pero que la conozca, quién sabe, ¿verdad? Si esa persona tiene la confianza de platicarme su historia, entonces yo voy entendiendo a la persona y voy entendiendo su momento presente, ¿no? Entonces, una cosa que quisiera insistir, ¿verdad? Queda muy clara. Los seres humanos somos humanos y lo humano nos importa muchísimo, ¿sí? Esa es la primera cosita. Voy a leer partecita del número 2 y número 3 de este mismo documento que se llama Gaudium et Spes. Dice, por ello, el Concilio Vaticano II, tras haber profundizado en el misterio de la Iglesia, porque el mismo concilio había ya publicado otro documento, ¿verdad? Que se llama Lumen Gentium, en el cual dice que es la Iglesia, ¿verdad? Entonces dice, después de haber profundizado en eso, se dirige ahora no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres. Es por primera vez en la historia de la Iglesia que un concilio elabora un documento para todos los seres humanos, no solo para los miembros de la Iglesia, para todos, ¿sí? Dice, después de haber profundizado el misterio de la Iglesia, se dirige no solo a los hijos de la Iglesia Católica y a cuantos invocan a Cristo, sino a todos los hombres con el deseo de anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual. Es decir, este documento es para todos, creyentes y no creyentes, y miren, los cristianos y católicos somos esto y en el mundo estamos de esta manera y estamos para esto. Continúan el número 3. En nuestros días, el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, o sea, los humanos que decimos, mira, nomás hasta dónde, mira lo que puede el hombre, ¿no? El ser humano, ¿sí? Admirados por eso, se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución del presente del mundo, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo, sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, sobre el destino último de las cosas y de la humanidad. Entonces, y esta es una de las cosas que nos interesan, ¿verdad? Y que forma parte de esta reflexión. Dice, sí, el género humano está admirado de tanto progreso, pero también está angustiado, ¿no? Se pregunta, ¿sí? Sobre cómo va el mundo. Y claro, esto lo escuchamos con muchísima frecuencia. Mira nomás cómo están los tiempos y cosas por el estilo, ¿sí? ¿Cuál es el lugar y la misión del del ser humano en el universo, ¿sí? Es el destino último de las cosas y de la humanidad. Aquí, por ejemplo, cuántas personas que se consideran iluminadas, que hablan del fin del mundo y que la tragedia, quién sabe, que no sé cuánto. Bueno, pues asustan a la gente, la angustian, ¿verdad? Y no siempre ofrecen soluciones y cosas por el estilo. Y aquí la pregunta, ¿verdad? Que la que vamos a ir desglosando, ya sea hoy o la siguiente semana también. Si la iglesia está para esto, está para angustiar más a la gente. Y claro que ya vamos entreviendo que no. La iglesia lo que quiere es ofrecer respuestas valiosas, o sea, que les ayude, que realmente ayuden a la gente a entender lo que están viviendo, ¿verdad? Y por eso, más adelantito, en el número 4, dice, bueno, como la iglesia tiene esta misión de entender al ser humano, de ofrecerle respuestas a esas situaciones angustiosas, ¿sí? Por eso la iglesia debe escrutar los signos de los tiempos a la luz del evangelio. ¿Qué quiere decir los signos de los tiempos, sí?
pues que de lo que pasa, que son signos, lo que va pasando, ¿sí? Como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad de entender lo que está pasando, ¿sí? De forma que se acomode a cada generación para responder a los perennes interrogantes, ¿sí? De la humanidad, ¿sí? Entonces, digamos que la iglesia no se adecua a los tiempos, quién sabe por qué cosas, ¿no? Si no se adecua, bueno, pues va a estar hablando sola, ¿verdad? Entonces dice, no, es que si yo quiero responder a lo que la gente está ahora buscando, necesito entender su historia, necesito entender el tiempo. Y lo dice muy claramente, y conste que está hablando hace ya casi 60 años. Dice, el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, ¿sí? Caracterizado por cambios profundos y acelerados. Estamos hablando de hace 60 años, ¿sí? Hace 60 años los cambios desconcertaban mucho porque una cosa y otra cosa, y cambios de tipo social. Pensemos, por ejemplo, el cambio de tiempo, ¿no? Los Beatles y cosas así que cambiaban la forma de ser joven, los hippies, o sea, muchísimas cosas por ahí, ¿verdad? Que venían. Si en ese tiempo se consideraba que los cambios eran profundos y acelerados, con mayor razón en el tiempo presente, ¿sí? Entonces, ya desde hace 60 años, la Iglesia dice, nunca el ser humano había tenido tan claro su capacidad de ser libre, ¿sí? Pero también su capacidad de ser esclavo, vamos a decir así, ¿sí? Entonces dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Dice, hoy, pues sí, las libertades son mayores que antes, muchas más libertades, ¿sí? Exteriores. Pero esas libertades, curiosamente, esclavizan a mucha gente. Y dice, la esclavizan desde el punto de vista social y psicológico, lo dice en el número 4, este documento Gaudium et Spes. Yo creo que vamos viendo cómo la iglesia ya había dicho lo que nosotros vamos constatando, ¿no? Que cada vez hay más cosas y cada vez estamos más perdidos, ¿sí? En todas estas cosas. Si sigo todavía algunas cositas más, allá en el número 5, este documento dice, el espíritu científico modifica profundamente el ambiente cultural y las maneras de pensar. La técnica con sus avances va transformando la faz de la Tierra, y la vida de los seres humanos. Lo había adelantado un poquito y decía que el documento lo dice, claro, lo dice en el número 5, ¿sí? Así es de que entender los avances científicos no es una cosa secundaria, ¿no? Porque esos avances nos van cambiando la existencia. Y no solamente en cuestión de técnica, la técnica, sí, pero pensemos, por ejemplo, en las neurociencias, ¿no? Entonces, son conocimientos científicos sobre el cerebro, ¿no? En la medida en la que nosotros vamos entendiendo cada vez más nuestro cerebro, ¿no? Se nos van abriendo nuevas pautas y algunas personas puede ser que se confundan más y cosas por el estilo, cosas que ya hemos tratado anteriormente y que al final de esta reflexión pues vamos a ver que de lo que nos ocupamos nosotros muchas veces que son cuestiones humanas, cuestiones psicológicas, con el objetivo de orientar, el objetivo de que se difundan conocimientos que nos ayuden a nosotros a tener más salud. ¿Es por qué? Pues porque a los discípulos de Cristo nos interesa profundamente, tenemos muy a pecho lo que la gente sufre, ¿sí? Y entonces habla este documento, de los progresos en las ciencias biológicas, psicológicas, sociales, ¿verdad? Que ayudan al ser humano a conocerse un poquito mejor, ¿no? Y bueno, va diciendo más cosas que luego vamos a brinco algunas cositas, pues, y sigo seleccionando algo que es oportuno para nuestra reflexión de hoy. Allá por el número 14 de este documento, al hablar de cómo está hecho el ser humano, ¿no? Dice que estamos hechos de alma y cuerpo en forma unitaria, ¿no? Por lo tanto,
bueno, voy a leer mejor un pedacito. Dice, no, no debe, por tanto, el ser humano despreciar la vida corporal, no debe despreciarla, sino por el contrario, debe tener por bueno y honrar su propio cuerpo como criatura de Dios, etcétera. Más adelantito dice, la propia dignidad humana pide, pues, que glorifique a Dios en su cuerpo y no permita que lo esclavicen las inclinaciones depravadas de su corazón. Y para ello, dice, es muy importante la interioridad. Aquí, por ejemplo, esto es una respuesta que el concilio da a una ideología previa, ¿no? En la cual se hablaba del desprecio del cuerpo y cosas por el estilo. En ese sentido, quisiera señalar que una de las cosas que son importantes en este sentido es el cuidado de la salud, ¿no? Y sobre esto vamos a retomar algunas cositas, seguramente hoy no, hoy el tiempo va pasando rapidísimo, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de salud, salud corporal, ¿no? Estamos de alguna manera hablando de la salud humana, porque nosotros no somos dos cosas, cuerpo y alma, no sepa, sí, somos una unidad, corporal y espiritual. Y aquello que yo perjudico, si perjudico una de estas dos cosas, me perjudico yo completo. Y entonces, en ese sentido, también la cuestión, por ejemplo, de salud es importantísima, ¿no? En ese sentido, y ya que hablamos de la aparición de las ciencias, etcétera, todavía quisiera decir una cosita antes de empezar aquí nuestro aterrizaje de esta reflexión, ¿sí? En aquel tiempo, pues había un poquito el problema, ¿no? Incluso todavía yo lo escuché hace algunos años, cuando empezaba a internarme, vamos a decir así, en este ambiente científico, psicológico. Algunas personas me decían que si no tenía fe, que para qué estudiaba esas cosas, bastaba la fe, ¿no? O sea, como si la fe sustituyera otro tipo de responsabilidades, ¿no? La fe es la fe y claro que es indiscutible su valor y nada puede sustituirla, pero que eso nos libere de entender con responsabilidad nuestra posición en el mundo, nuestra historia, nuestro ser, nuestra persona. No, o sea, no nos libera de esa responsabilidad. Por eso cuando nosotros, aunque seamos muy creyentes y tenemos un problema grave de salud, vamos con un científico, vamos con un médico, un especialista, ¿sí? Y claro, Dios hará milagros si gusta, pero el Señor ya nos dijo, yo he puesto leyes muy precisas en la creación y tú tienes la responsabilidad de entenderlas. Y eso lo dice en el número 36, ¿sí? De este documento Gaudium et Spes. Leo algunos rengloncitos de este número 36. Dice, muchos de nuestros contemporáneos parecen temer por una excesiva y estrecha vinculación, perdón, parecen temer esta estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión. Luego hace una aclaración. O sea, está diciendo que la creación tiene leyes propias, leyes autónomas, ¿no? Y dice, si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. Brinco algunas palabras. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos actitudes que seguidas de agrias polémicas indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Dice, bueno, voy a leer otro pedacito y luego hago el comentario. Dice, pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Concretamente, ¿qué es lo que dice este número 36?
de Gaudium Spes. Dice, Dios es, o sea, nosotros al ver la creación, sabemos que es exactamente creación, obra del creador, Dios. Y el creador puso leyes propias que hay que estudiar, ¿no? ¿Es así? Que hay que ordenar, que hay que emplear poco a poco. Y esa es la función de la ciencia. Es una autonomía relacionada con el creador. La autonomía no adecuada, no creyente, es cuando alguien cree que las leyes de la creación hacen que desaparezca el creador. Esa autonomía no. La primera sí, ¿sí? Por eso concluye diciendo, la criatura sin el creador desaparece. Pues claro, si quitamos al creador, pues no hay creación. ¿Mm? Dicho de otra manera, cuando nosotros nos ocupamos del conocimiento científico, ¿no? ¿Sí? Hacemos ciencia, siempre abiertos, ¿verdad? A la corrección, hacemos ciencia, estamos conociendo la sabiduría de nuestro creador, ¿no? Al menos personalmente siempre lo he entendido así. Y desconocer lo que podemos conocer científicamente nos priva de un cierto conocimiento de la sabiduría de Dios en nuestro mundo, ¿sí? Y bueno, quisiera, veo aquí la hora, y quisiera concluir con alguna aplicación. Seguramente el tema dará para más en las siguientes semanas, si Dios nos concede vida, ¿verdad? Y aquí entonces, hablábamos de que las novedades de la historia van creciendo ahora mucho más rápidamente que hace 60 años, y esto está afectando seriamente a nuestra salud, ¿no? Las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿sí? Revelan, por ejemplo, que la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. ¿Qué nos parece? Sí, la depresión. Y se estima que para el 2030 será la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Si es que no hay cambios, ¿sí? Entonces se podría prevenir, ¿sí? Pero si las cosas siguen así, ¿sí? Entonces la depresión, que es algo médico y psicológico y también espiritual, ¿no? Si quisiera retomar lo dicho en esta reflexión, ¿verdad? Por el discípulo de Cristo, lo que la humanidad sufre, lo sufrimos nosotros, lo tenemos en el corazón, profundo de nuestro corazón. Nos interesa, esto nos interesa. Y por eso es por lo que en pláticas previas, aunque no ha habido todo este contexto que hoy hemos señalado, ¿sí? Por eso es importantísimo conocernos. La psicología es amplísima y entre otras cosas nos dice cómo estamos estructurados. Conocer esta estructura humana desde el punto de vista psicológico es importantísimo, aunque algunos le llaman estructuralismo, ¿verdad? Y cómo funcionamos, ¿no? Eso es importantísimo también. Si yo no sé cómo funciona algo, no voy a poder prever nada. Algunos le llamarán funcionalismo, pues sí, pero estructuralismo y funcionalismo son importantísimas, ¿sí? Otros datos todavía nos pueden decir, pues me parece que el problema es serio, ¿sí? Entonces, en el año 2019, casi 1.000 millones de personas estaban afectadas por algún trastorno mental. 1.000 millones, ¿sí? De esos 1.000 millones, el 14% eran adolescentes, o sea, desde muy, muy temprana edad, ¿sí? Los suicidios van en aumento, por ejemplo, ¿sí? Y hace rato decía que la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, pero si añadimos todos los trastornos mentales son la primera causa de discapacidad, ¿sí? Sabemos además que las personas que tienen algún trastorno mental grave mueren 10 o 20 años antes del promedio general, ¿sí? Y todo esto se debe a situaciones de abuso, acoso, intimidación, maltrato, depresión misma, las desigualdades sociales, la pobreza, la salud, las guerras, por ejemplo.
las catástrofes del clima, ¿no? Y todo ese asuntito, ¿sí? Entonces, son cosas que como que nos bombardean, aparte del trajín y aparte, pues, pues del estrés, ¿verdad? Que no sabemos manejar, ¿sí? Entonces, en todas estas cosas, los discípulos de Jesús las debemos tener como algo importante, ¿sí? Y es por eso que anteriormente las hemos tratado y, eh, y las seguiremos tratando quizá desde diferentes ángulos y también sobre todo si es que hay interrogantes, preguntas, intervenciones, ¿no? Será bienvenido a esto. Bueno, voy a concluir simplemente haciendo una síntesis de nuestra reflexión. Entonces, el problema o la pregunta que nos pusimos al principio, ¿verdad? ¿Cuál es el lugar de los discípulos de Jesús en el mundo como parte de la humanidad? ¿Cuál es su responsabilidad ante la humanidad? ¿Y cuáles son los retos que se le presentan? ¿Sí? Un reto, creo, me parece, es el conocer la historia, o sea, por qué hemos llegado a donde estamos y por qué las cosas están así. Que no pensemos que la iglesia no modifica como si la humanidad no modificara. Es como una mamá que tiene un hijito de un mes de nacido y cuando tiene 30 años lo trata como de un mes porque no cambia la señora. Pues si no cambia la señora, qué mal, ¿verdad? No va a poder responder a lo que realmente necesita su hijo. Igual los seres humanos, o sea, la mamá cambia, o sea, va cambiando su relación con su hijo, ¿sí? Eh, Sin dejar de ser la mamá y sin que deje de ser su hijo. ¿Por qué? Pues porque somos seres históricos, somos seres que nos desarrollamos. Igualmente también a nivel eclesial, ¿sí? La humanidad es la humanidad y la iglesia es la iglesia, el evangelio es el evangelio, pero no podemos relacionarnos con la humanidad como en el siglo primero, en el siglo quinto, en el siglo XVI, ¿verdad? En el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Y es ahí donde está nuestra grande responsabilidad. Tenemos en el último concilio, el Concilio Vaticano II, orientaciones muy importantes y muy preciosas. El día de hoy he mencionado algunas, ¿verdad? Y nos presentan entonces el gran reto, y creo que esta será la conclusión, de conocernos mejor, los seres humanos, ¿sí? Que yo me entienda mejor a mí mismo, entienda mejor a mi prójimo y que esto me permita manejar mejor mi estrés, el estrés que no me lleve a una depresión, que no me lleve a una discapacidad, sino que yo pueda convertirme en alguien que sea capaz de ayudar realmente al prójimo, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos el grandísimo reto de ofrecer a la humanidad procesos valiosos de desarrollo humano y espiritual. Bueno, el tiempo se fue rapidísimo, veo aquí ya que son ya 50 minutos, creo, ¿verdad? Y claro, la mayor parte del tema pues quedará un poquito para el futuro, pero pienso que las cositas dichas ahora son importantes para nosotros. Bueno, yo aquí concluyo, no sé si hay alguna intervención por allí. Sí, padre, tenemos algunos comentarios. Juanita Pinedo dice, buenas noches, pero la psicología no es una ciencia. Mm, ok, entonces, no es una ciencia dura. A ver, aquí un poquito de epistemología, entre comillas, o filosofía de la ciencia, ¿sí? El siglo XIX reinó un tipo de pensamiento que se llama positivismo. El positivismo decía que solamente era real y verdadero lo visible y lo medible. Y entonces, claro, aquello que no se podía medir y ver, etcétera, pues no existía. En ese sentido, por ejemplo, un positivista del siglo XX, año 1913 más o menos, Watson, que es el creador del conductismo, negaba la existencia de la mente. Por ejemplo, sé que la mente no existía ni la conciencia. ¿Por qué? Pues porque no son visibles y no son medibles, ¿sí? Claro que eso pudo sostenerse más o menos hasta los años 40 y después resulta de que no. Y ahora, bueno, hay muchísimos experimentos, etcétera, que hacen que se infiera la existencia, etcétera. Entonces, se le llama ciencias duras y pertenecen al positivismo. Después se fueron dando cuenta que la ciencia, pues no es que sepa todo. Por ejemplo, la ciencia dura, pues no, así como dura, pues no puede estudiar ciertas cosas como las que acabo de señalar, ¿verdad?
Y entonces el concepto de ciencia se amplía. ¿M? Entonces, y hay varias cositas. La primera, por ejemplo, siempre que algo puede ser verificado por experimentos, sería ciencia, ¿verdad? Ciencia empírica o experimental, exactamente por los experimentos. Entonces, en la psicología hay muchísimos experimentos, ¿m? Hay muchísimas cosas empíricas. ¿M? Y en ese sentido sí sería ciencia, en ese sentido. Pero además, la filosofía de la ciencia y la cosa de la ciencia ha ido cambiando mucho y entonces se llama ciencias exactas, ciencias hermenéuticas y cosas por el estilo. Si por ciencia entendemos esto que acabo de señalar ahora, la psicología es una ciencia hermenéutica, ¿sí? En cuanto que las investigaciones, las comprobaciones, las estadísticas están documentadas, ¿sí? Entonces, diría que si el concepto de ciencia todavía se entiende como el positivismo, no sería ciencia, ¿verdad? Pero pues muchas otras cosas tampoco serían ciencia. En cambio, el concepto actual de ciencia, en el concepto actual de ciencia, es ciencia y se llama, digamos, el tipo de ciencia es ciencia hermenéutica. Es una cuestión que se estudia en epistemología y filosofía de la ciencia. ¿No? Muchas gracias, padre. También Juanita Pinado dice, por todos los acontecimientos que están pasando en todo el mundo, ¿acaso estaremos en una guerra mundial? Mm. Es que también aquí depende de qué entendemos por guerra. Algunos dicen que ya pasó la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? No me recuerdo qué es lo que estaba pasando, y una serie de estiras y aflojas, ¿no? Entre naciones. Depende cuál es el concepto de guerra. Claro que guerra armada no, o es decir, que haya bombas, etcétera, solo mundialmente no. En otros lugares sí, ¿verdad? Pues ahorita vemos que hay, me parece, unos 10 o 12 lugares donde hay guerra, o sea, sí, sí. Entonces, yo diría que estamos en un tiempo que tiene sus propias dificultades, porque si vamos a la historia, que a propósito la historia también es una ciencia, pero no es una ciencia exacta, ¿verdad? Es ciencia por su método. Bueno, todos los tiempos han sido bien difíciles, todos. O sea, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Cuando se empiezan a hacer la nación de las guerras, bastante, se derrumba las monarquías, por ejemplo, todo eso. Eran tiempos dificilísimos y durísimos, ¿no? Yo creo que sí es un reto nuestro entender un poco eso, o sea que estamos en un tiempo difícil, nunca había habido este tiempo como tampoco los del siglo XIX habían tenido los siglos XIX, y por eso un poco también esta reflexión y esta plática, ¿sí? O sea, tenemos el grande reto de decir cómo movernos, ¿sí? En este mundo, porque no tenemos, antes nunca hubo este mundo, pues, o sea, ese es el grandísimo reto, ¿no? Y quizá más adelante, como comentaba, los temas siguientes, vaya por ahí, a lo mejor es uno de los posibles temas a propósito de esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia, ¿no? ¿Qué tipo de discernimiento conviene hacer para que viviendo en un mundo difícil nosotros podamos tener la mayor calidad de vida humana y espiritual posible, ¿no? Ujú. Gracias, padre. Aida Rodríguez dice, buenas noches, padre Octavio y Gisela. Gracias. Susi Nuño dice, gracias, padre, muy interesante y nutritiva. Un gusto verlo. Javier Guillén dice, tips, padre, de nuevo, para que la depresión no haga daño. Caminen. A ver, entonces, exactamente. Todo ejercicio físico es antidepresivo, primera cosita. ¿M? Segundo, eh, mm, situaciones estresantes, limitarlas, ¿no? Por ejemplo, qué bueno que estemos informados, pero que yo esté oyendo noticias todo el día, ¿sí? No, entonces yo digo, ok, eso me va a estresar y estoy perdiendo un montón de tiempo. Voy a seleccionar dos buenos noticieros, por ejemplo. Sí, y lo demás, lo que no puedo hacer, no lo hago. O sea, es decir, la guerra de no sé dónde, pues, ¿qué hago, verdad? Pero hoy tengo este reto, etcétera. Entonces, la segunda cosita es limitar esto. Tercero, desarrollar actividades valiosas, ¿sí? Es decir, algo que realmente funcione, sea útil y además que a mí me planifique. Y en este sentido, la creación de relaciones interpersonales valiosas
es claro. Está muy difícil que una persona que tiene relaciones interpersonales valiosas, amorosas, afectivas, etcétera, esté deprimida. Está bien difícil, ¿sí? Al menos estas cuatro cositas las sugeriría así de golpe. Ujú. Muchas gracias, padre. Alicia Elortegui dice, gracias, padre Octavio. No me había puesto a pensar en todo por lo que ha pasado la iglesia, todas las turbulencias. La plática de hoy es muy importante para conocer el contexto de la iglesia y la responsabilidad de conocer más tanto la ciencia como lo eclesiástico. Ujú, muy Y bien. Rosy Aceves dice, muchas gracias, padre, y la verdad se fue el tiempo volando y apenas arrancamos con el tema. Pues sí, en efecto, sí. Cuando vi el reloj ahora digo, creo que ya. Ujú, Sí, ujú. y de la plática de la semana pasada tenemos dos comentarios de Julia Mejía en nuestro canal de YouTube. De Julia Mejía 6212 dice, muchas gracias, padre. Es fácil entender como usted lo explica. Y Qué Luis bueno. Cervantes dice, excelente exposición del padre Octavio. Me quedo con la frase, las personas que asumen su responsabilidad son muy sanas. Gracias por compartir y muy feliz 2024. Muchísimas gracias. Igualmente gracias a Luis y a otra persona, ¿verdad? Muy bien. Pues Pues muchas muy gracias, bien. padre. Gracias. Y pues vamos a pensar la siguiente porque va a ser continuación. Como comentaban ahorita, nos hemos quedado casi al inicio, En ¿verdad? el inicio. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Pase buenas noches y seguimos. Igualmente, padre, muchísimas gracias y gracias a todos. Que pasen buenas noches. Buenas noches, Buen buenas inicio de noches. semana. Igualmente.